Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre el mito de Adán y Eva, que, como otros mitos de la Biblia, tiene este detalle de que apela a la trifecta de la oscuridad de las primeras tres conciencias. Tiene este factor del miedo, que sería la parte oscura de la primera conciencia, que tiene que ver con la reacción de Dios, la reacción iracunda de Dios. Después viene este factor de culpa por ser parte de esta malvada y desobediente especie que es la humanidad. Y ya en la tercera conciencia tenemos este factor de la vergüenza. Pero este mito en particular de Adán y Eva tiene un detallito más que es bastante coercitivo, que son estos preceptos que contienen los dogmas que básicamente son para protegerse a sí mismos, en donde a través de este mito de Adán y Eva lograron una supresión muy fuerte contra la opinión de lo femenino, contra la voz femenina. Gran parte de la idea del patriarcalismo moderno proviene básicamente de las religiones abrámicas, sea el Islam, sea el judaísmo o sea la Iglesia Católica. De ahí tenemos derivados como, por ejemplo, como los Amish o los mormones que tienen politeísmo, o sea, poligamia, pero es una poligamia que solo aplica en el hombre. El hombre puede tener más esposas, no hay una, un orden social en donde la mujer pueda tener más hombres. Creo que en África hay tribus que funcionan de esa forma, pero ya estaríamos hablando de África, no estamos hablando de lo que surgió de la ambición de Elo. Eh, las versiones extraoficiales de esto, como sucede en todo orden de cosas, tenemos la versión oficial, que como decía Napoleón, es una sarta de mentiras acordadas en donde los que ganaron escriben la historia, poniéndose a sí mismos como los héroes. Tenemos la versión extraoficial, que suele ser la que maneja las hermandades secretas hasta estos pocos años ya que surgieron los conspiranoicos, que son una nueva clase de versión extraoficial que muchas veces simplemente saben lo que las hermandades permiten que sepamos, con ciertos propósitos que ellos buscan. Como por ejemplo que actualmente sucede esto de que hay mucha gente que porque sabe de reptilianos, porque sabe de que hay una elite que nos controla, de que sabe que nos tratan como un ganado, creen que están despiertos. El despertar no es ese, el despertar es funcionar netamente por las cualidades que hacen a un ser humano. Funcionar desde el valor, funcionar desde el autocontrol, desde la nobleza, desde la búsqueda de armonía, la búsqueda de coherencia en realidad con lo que nos rodea, la ramificación de esa idea para que todo sea más bello cada vez, el entendimiento de que el orden es lo correcto y la séptima conciencia que sería la sabiduría, que es la aplicación de todo esto porque se entiende y no porque convenga. Eh, en estas versiones extraoficiales de las hermandades secretas tenemos versiones, por ejemplo, que cuentan donde que Adán y Eva llevaban unos 100 años viviendo en el Edén y que ya estaban aburridos y no sabían qué hacer, y Lucifer baja y tiene sexo con Eva y le enseña lo que es el sexo. Hay otra versión que dice que cuando Lilith se enoja y se va del Edén, se casa con Lucifer. Hay otra versión que dice que cuando Caín se va
a las tierras de Nod, se casa con Lilith. Hay otra versión que dice que Adán y Lilith tuvieron un hijo anterior a la aparición de Eva. Sea cual sea la versión extraoficial que maneja la hermandad secreta que sea, el resultado de estas uniones siempre es un hijo llamado Set. Set fue un Anunnaki. Eh, Después de que pelean contra lo que ahora serían la gente del hinduismo, cuando pelearon contra los hiperbóreos y usaron bombas nucleares y la radiación cambió el clima del planeta y terminó yéndose a la selva del Sahara, que ahora es el desierto del Sahara a causa de eso. Pues los Anunnakis se fueron porque la radiación llegó a su capital, la ciudad de Ur, y hace 12.500 años regresaron y se instalaron en Egipto y hicieron lo mismo que hicieron en Sumeria. O sea, en realidad no es Sumeria, en Sumeria rescató toda esa historia, todo lo que cuenta el mito sumerio sucedió en tierras que están hundidas sería al oeste, al lado derecho de África, hasta donde está Nueva Guinea. Todo ese sector para abajo habían islotes y había todo un territorio y todo ese sector era el territorio Anunnaki antes de que el eje terrestre cambiara y el agua tapara ese lugar y tuvieran que cambiarse a vivir a Medio Oriente, y como dominaron la zona, terminaron haciendo que la gente practicara el mito de la historia que ellos habían, del que ellos son parte, básicamente. Eh, en esta segunda camada, igual que en la primera, 7 Anunnakis, 6 machos, una hembra. En el caso de la primera camada, Inanna fue la hembra. En el caso de la segunda camada sería Isis, bisnieta de Enlil. Se usó la genética de Set para generar los híbridos con los humanos, y la matriz que se utilizó, el útero que se utilizó, fue el de Isis, que era la costumbre, que tiene que ver con este concepto de la gran ramera. Este concepto de la gran ramera tiene que ver con la hembra Anunnaki que llega a colonizar un planeta y sirve para generar descendencia para los otros 6 jerarcas, y también generar híbridos con la raza autóctona para generar una nobleza que sea el vínculo entre ellos, los dioses, y la población normal, que en este caso nosotros conocemos como los Homo capensis, de donde se dice que Akenatón fue uno de los que nacieron con rasgos de ellos, de esto del cráneo alargado. Entonces, básicamente, la élite de la que sabemos pertenece a este antiguo linaje que posee esta sangre reptil, y han cuidado ese linaje durante todo este tiempo hasta nuestros días, inventando mil y una razones de por qué deben ser protegidos. De ahí nace esto del priorato de Sion, que supuestamente son la descendencia de Jesús, pero realmente son ellos. Todos estos cuentos del hijo de Set, el hijo de Lucifer y Eva, de Lilith y Lucifer, Caín y Lilith, Adán y Lilith, todo ese cuento es para justificar este linaje. En, Respecto al tema del mito por sí mismo, quizás el rasgo más importante de todo el cuento sea este tema del pecado original, que supuestamente Jesús con su muerte y al bajar al infierno y perdonar los pecados ya no deberíamos tener, pero realmente es algo que el ser humano sigue haciendo. Nosotros seguimos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal a cada momento. El ser humano está sumido en esa oscuridad. Y el mito bíblico básicamente es para hacernos desviar la mirada de lo que realmente es el pecado original, ya que como muchos otros mitos de la Biblia, este mito no pertenece a la Biblia originalmente, sino que cuando Ptolomeo III le pide su historia a los hebreos para documentarla y poder archivarla en la biblioteca de Alejandría,
pues los hebreos tomaron todos los libros que tenían, que habían obtenido gracias a la usura, ya que siempre fueron comerciantes, y pues en esos tiempos si tú llegabas a cobrar y la persona te decía, pucha, no tengo para pagarte, el cobrador simplemente podía decir, no te preocupes, me voy a llevar a tu hija, la vendo y de ahí me pago, no hay ningún problema. Y pues la gente, para no perder a sus hijos, para que no fueran vestidos como esclavos, entregaban sus riquezas, sus reliquias, y muchas de estas reliquias eran libros, libros antiguos, porque básicamente los libros se escribían a mano en esos tiempos y costaba mucho hacer un libro. Así que eran un bien muy preciado. Y los hebreos acumularon muchos libros a lo largo de su historia como comerciantes. Así que se armaron una historia con los mitos que tenían, en donde, claro, se pusieron como los héroes y actores principales de todas las historias, y simplemente jugando a cambiarle los nombres, a cambiar un Michael por un Pedro para que sonara de su etnia. Eh, Originalmente este mito pertenece a los gatas de las Vesta, que serían los cantos de Zoroastro que están escritos en un antiguo lenguaje llamado Avesta, que es el verdadero origen de los idiomas indolatinos, ya que el idioma hindú es el sánscrito y no tenemos los idiomas indolatinos no tienen una raíz del sánscrito realmente, es una raíz que viene de la Vesta. El Avesta es el verdadero origen de los idiomas latinos. Grecia heredó muchas cosas de lo que fue Tartaria. Estaba colindando en las fronteras de Tartaria. Por eso dice que los griegos fueron como los japoneses. Los japoneses agarran algo y lo perfeccionan y lo llevan a otro nivel. Toman algo que no es de ellos y lo mejoran. Eso hacían los griegos. Y básicamente porque lograron meter la semillita del cuento de Sofía, de la pobre Sofía, ahí en el seno de Grecia, creando la filosofía, y lo volvieron un bastión para revivir el antiguo mito del sendero izquierdo, para revivir el legado Sith, por así decirlo. Eh, un detalle simpático de todo esto es que el pecado como concepto no aparece en el hebreo. La palabra pecado por sí misma, por lo que significa, no está en el hebreo, es una palabra griega. En el hebreo existe la palabra error, existe el equivocarse, pero no existe el pecar. Pecar es un concepto relativo a los arqueros y lanceros. Pecar era errar el blanco, es equivocarse, pero hay que recordar que los mitos buscan enseñarnos algo filosófico, algo espiritual. Entonces, si lo aplicamos al espiritual, la peor idea que puede tener un arquero es ser el mismo, el blanco. En el día a día, si tú mismo eres la meta, si haces todo pensando solo en ti mismo, no vas a incluir a todos los demás que te rodean en tus planes y eso va a llevar a que pases por encima de otros mientras buscas conseguir tus metas. Y eso, por supuesto, te va a retrasar porque vas a estar constantemente teniendo problemas porque chocas con la gente mientras tratas de conseguir lo que quieres, cuando sería mucho más fácil el camino de la no lucha, que es el incluirlos a todos y así no pasar por encima de nadie y de hecho poder ayudar mientras vas avanzando. El, el árbol de la ciencia del bien y del mal se podría decir que es un árbol que está horizontal, no es un árbol que está vertical. El árbol que está vertical es el árbol de la vida y la muerte. Hacia arriba, hacia las densidades más grandes, hay más vida, hay más entendimiento, hay más conciencia, hay más plenitud, todo está menos doblado, todo es mucho más claro. Hacia abajo, hacia las raíces, hacia lo escondido, hacia lo profundo, hacia lo denso, todo se dobla mucho más, las partes se dividen mucho más, todo se vuelve mucho más complejo. Si ya es complejo entender esta realidad,
con 200 y algo elementos químicos, imagínate una realidad por debajo de esta donde todo es más pequeño y la tabla periódica de ese nivel se multiplica por 3 y el siguiente nivel de más abajo hace lo mismo y así, y así, y así sucesivamente, bajando por los infiernos y cada vez todo es más complejo y más complicado de entender. Y por eso le llaman el camino de la muerte, porque cuando se cae en la espiral de la oscuridad es muy difícil salir de ahí porque la cosa solamente va agarrando vuelo hacia abajo. El, el árbol de la ciencia del bien y del mal está en la horizontal. ¿Por qué? Porque pertenece al horizonte del observador. Cada uno de nosotros, según nuestra conveniencia, decimos esto es bueno o esto es malo, porque calza con lo que yo creo, porque me conviene, y diversas otras justificaciones que todas al final se reducen a la simple conveniencia de que algo es de esa forma porque me sirve que sea así. Eso, vivir así, ser la vara con la que mides todo lo que existe, es comer del fruto del árbol del bien y del mal, es creer que tienes la capacidad de decir esto es bueno o esto es malo. Todo es simplemente lo que es. Te guste o no te guste, las cosas son lo que son. Esto significa que la forma correcta de existir es siendo coherente con la propia vida, con lo que nos rodea, con el orden que existe. Si vas a tu jardín a buscar, no sé, hojas verdes porque quieres hacerte una ensalada y tienes tres de una verdura, una de otra y dos de otra, lo lógico sería llevarte las hojas de la planta de la que más tienes. Tengo tres de estas, me llevo esta. Quedo con dos, una y dos. No me voy a llevar la que tengo solo una, mejor espero que esa de semillas, para así después seguir teniendo de esa misma. Eso sería ser coherente con el orden. Lo incoherente sería llegar y decir, es que esa es la que más me gusta, así que esa es la que me llevo. Y claro, eso es pecar, porque por pensar solo en ti mismo y cegarte en el momento de querer conseguir eso que deseabas, de querer concretar simplemente el capricho, pues te quedaste de ahí para siempre sin esa verdura que era tu favorita, porque no te pudiste aguantar la tentación o lo que sea, pudiste esperar y no comértela y tener tres de esas, o de hecho haber plantado nueve de esas después y que fuera la única que hay, pero perdiste la oportunidad porque no la cuidaste. Eso implica el incluir a los demás. Eso que quiero devorar también lo tengo que cuidar para poder seguirlo devorando. Incluso los leones no se comen, muchas veces no se comen a las crías de otros animales, porque saben que si los dejan crecer va a haber más comida en el futuro. La, la realidad de este mito, ya que normalmente las cosas sí suceden y con el tiempo se van transformando y la gente busca alguna forma de que estas historias te dejen algo, que te dejen una enseñanza. Originalmente tenía que ver con esto de no ser la vara con que mides la realidad, tenía que ver con esto de vivir por lo correcto y no por lo conveniente. Y claro, después con el concilio de Nicea y el establecimiento oficial de qué es la Biblia y qué va a ser el catolicismo, pues nos cambiaron muchas cosillas y nos fueron metiendo este tipo de cuentos en donde, como les decía, pues está lleno de los mismos elementos coercitivos de siempre, el miedo, la culpa, la vergüenza, más esto de la supresión de lo femenino, en donde Ishtar, no, miento, Ashera, la diosa del cielo, fue reemplazada por el Espíritu Santo. Entonces, en vez de vivir a través de un amor materno hacia todos nuestros hermanos, lo cambiaron por una adoración solamente por un Dios masculino y nos recomendaron dejar entrar este Espíritu Santo en el alma, lo que claro hace que el alma se vuelva permeable porque está dando permiso de ingreso y pues ya una vez abierta la puerta no sabes qué es lo que va a entrar, por lo que no es buena idea hacer eso, pero sabemos por qué lo hacen. Es curioso este tema, este detallito.
Eh, He conocido mucho evangélico que es más poderoso que el brujo más poderoso con el que me he topado. Son tan oscuros. Los evangélicos, hay evangélicos que poseen un nivel de oscuridad tan rudo que, que asustarían demonios. Eh, Pasa mucho que los que se acercan a la fe evangélica sin haber crecido en eso, llegan allí porque están en su peor momento y no saben a quién más recurrir, no tienen nada, y se acercan a la iglesia y son recibidos por un montón de gente que aparentemente es buena y que los recibe, y terminan creyendo que son buenos también porque son aceptados por un grupo de gente buena, pero curiosamente da esta locura de que el resto de la gente está en la misma situación. La gran mayoría de los que están allí también creen que son buenos porque son aceptados por otra gente buena, pero en realidad son solo gente mala que cree ser buena, gente que finge ser buena ante los demás, pero por dentro son asquerosidades. Y eso hace que sean muy sabrosos para los demonios y los rondan mucho. Y, y pasa esto de que, por ejemplo, están en sus puestitos en la calle con sus libritos y se les acercan cristianos de otras fes y les dicen que la verdad está en Cristo y no en Jehová y empiezan las peleas. Se les acercan ateos diciéndole que están cagados de la cabeza y también ahí pelean. De repente aparece un gnóstico por ahí como yo que les empieza a explicar cosas que les dejan la cabeza un poco cagada y siempre suelen preguntarme ¿y de dónde salió eso? Y yo les respondo pues hay mucho conocimiento afuera de tu libro. Y eso lleva a que comiencen a generar un resentimiento hacia toda esa gente que no cree en lo mismo que ellos y comienzan a desear que les pasen cosas malas a los demás para que lleguen a ese punto de colapso en donde ellos mismos se las acercaron a la iglesia, que otros pasan por lo mismo. Y los demonios pues hacen caso a esos deseos oscuros y ellos con el tiempo comienzan a notar que comienzan a pasarles cosas malas a la gente que ellos quieren que les pasen. Y se comienza a formar un círculo vicioso bastante rudo. Hay mucho evangélico que tiene una parcela bastante grande allá abajito. Bien, a nivel histórico, esto, el tema de Adán y Eva tiene que ver con algo que sucede entre la tercera y cuarta humanidad en el ciclo evolutivo normal de una humanidad cualquiera. Normalmente sucede que cuando se da el permiso de que almas de quinta conciencia habiten cuerpos primitivos para comenzar el tema de la evolución para que puedan llegar a ser seres antropomorfos, suele pasar que según la combinación de astros que tiene el sistema, los sistemas terminan siendo binarios o terminan funcionando en razón de 4 o de 8 o 16. En nuestro caso somos binarios, funcionamos en razón de 2, tenemos un sol y una luna. Hay otros lugares donde la combinación de seres que se necesitan para que nazca un nuevo ser es mayor a 2, pero en nuestro caso fue así y el 2 contra la Trinidad da 6, así que cuando comenzaron a nacer seres humanos, que sucedió desde una sola pareja de lemures, de lemures, o sea, no eran lemures, eran ancestros de los lemures, un ancestro común para el lemur, para los primates, para los marsupiales y los simios, que hubiera estado destinado a convertirse en un tipo de lemur si no se hubiese autorizado que que ese homínido fuera el elegido para poder contener almas de quinta conciencia. Y de esta pareja, que si no mal recuerdo en el libro Durante los mencionan como Ando y Fonda, comenzaron a tener hijos y estos bebés, estos primeros humanos que nacieron, eran de distintos colores. Asimismo como tenemos etnias hoy en día,
estos 6 colores fueron los orígenes de las etnias. Y el problema que surge en un principio es que solo pueden procrear con los que son de su misma etnia. Entonces, era como si hubieran nacido leones, tigres, panteras, y como son de la misma familia, pero son un poquito diferentes, no pueden mezclarse entre ellos. Entonces comienza esta migración de los 6 colores y cada uno se fue ubicando en distintos. Los índigos, como sabemos, sería la raza negra y se quedó en África. La raza roja terminó habitando aquí en América. Los latinos somos mucha sangre desde la raza roja. Los naranjos se quedaron por allá por el desierto, por ahí por la zona de la India. La raza amarilla serían los asiáticos. Por otro lado, la raza verde lamentablemente se extinguió, se los comieron los gigantes caníbales. Y, y bueno, y todo el asunto este es que normalmente eh, entre estos 6 colores termina surgiendo algún tipo de humanidad un poquito más avanzada y llega un momento en que simplemente colapsan y después surge una segunda humanidad y luego una tercera y así eh, en procesos de nacimiento y muerte van surgiendo nuevas humanidades y dentro del proceso normal, entre la tercera y la cuarta humanidad, a finales de la tercera, es enviada una pareja de humanos primordiales que vienen con cuerpos que fueron fabricados con la genética del propio planeta, pero vienen con todo el ADN encendido para que los hijos que ellos tengan, al mezclarse con los colores autóctonos del planeta, comiencen a generar híbridos que luego podrán irse mezclando y generar finalmente con el tiempo una sola especie para el planeta, o en realidad una sola etnia. Como dice el mito bíblico, algo sucedió y la misión fue interrumpida. Y efectivamente tiene que ver con Eva y con sexo, pero no como lo quieren plantear las hermandades secretas, como que el sexo es el secreto y del poder y por eso Dios lo había ocultado. No, no tiene que ver con eso. Esto en realidad tiene que ver con un tema político, de ambiciones y de vanidades humanas. Y cuando Lucifer le informa a sus encargados de sistemas sobre su plan de rebelión, y ellos van y viajan a sus sistemas y les dicen a los príncipes planetarios y a los jerarcas solares cuáles son los planes de Lucifer, y algunos deciden que dicen ya, cuando llegue el momento me doy vuelta la chaqueta y soy de la revolución y bla bla. Bueno, nuestro Logos tomó la decisión de sumarse y le dice a sus ayudantes que hagan el pacto y que no se arrepientan y que prometan que vamos a seguir para adelante con esto, sea lo que pase. Y deciden apurar el plan teniendo hijos con los seres humanos. Y de ahí nacieron gigantes, porque básicamente la, la genética de estos pleiadianos de la cuarta densidad que vinieron a civilizarnos como primera humanidad es de la 4D, así que vienen de una realidad que es 8 veces más grande que la nuestra. Entonces, la genética de ellos con la de nosotros, pues sumando y restando, dieron eh, hijos muy grandes, desproporcionados a lo que es nuestro planeta. Y a causa de eso, esa primera humanidad, esa hiperbórea, se extendió hasta pasado mediados de la tercera humanidad. Hiperbórea existió durante la existencia de Lemuria y durante la existencia de Atlántida. Y básicamente el mundo era lo que los hiperbóreos estaban haciendo. La segunda y tercera humanidad prácticamente funcionaron aisladas del mundo en su propio cuento. Lemuria en el continente que estaba frente a las costas de Chile, entre Chile y Australia, y Atlántida, donde estaría el Triángulo de las Bermudas. Esa era una isla más o menos grande, en donde estaba Atlántida. Y, y esas dos humanidades existieron durante el tiempo que Hiperbórea se extendió, durante un tiempo que no correspondía. En- Hubo un pleiadiano llamado Dan,
que no se sumó a la rebelión, que decidió continuar con el plan divino tal como venía, y decidió construir un hogar para la pareja de primordiales que iban a llegar durante este periodo de fines de la tercera, comienzos de la cuarta. Buscó una lengua de tierra en el Mediterráneo, que en esos tiempos el Mediterráneo era más pequeño, cuando los Anunnakis dejaron caer la luna, el impacto lanzó una ola que le dio a Atlántida y también entró por el estrecho y inundó toda esa zona y el mar Mediterráneo se volvió lo que hoy es el mar Mediterráneo y por esa razón hay civilizaciones que quedaron debajo de ese mar. Antes no era tan grande. Y en una lengüita de tierra, Dan junto a un humano llamado Amadón, que fue muy importante en la historia porque él fue el que logró traer mano de obra, él logró convencer a otras personas de que vinieran a ayudar en este proyecto. Y construyeron casas, recolectaron animales, plantas comestibles, plantas medicinales, y había una planta en especial que, nos, que aquí es donde el mito se separa, el mito se separa de la realidad, porque el mito sí habla de que había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era un árbol que daba un fruto bastante grande, similar a un durazno, pero más rosadito. Y este árbol daba, o sea, este fruto estaba tan cargado de prana que el que lo comía sanaba y hasta rejuvenecía. Entonces, este árbol servía para prolongar la vida. Y era un tesoro que había en el Edén. Eh, Pasó el tiempo, Dan logró su cometido, pero como nuestro sistema fue sacado del tiempo normal a causa de la cuarentena impuesta para evitar que almas contaminadas del luferanismo encarnaran en otros lugares y contaminaran otros lugares del universo del luferanismo. Eh, Adán y Eva llegaron aquí sin prácticamente ayuda, no contaban con la posibilidad de preguntarle cosas a las jerarquías celestes, fueron traídos por un ángel de emergencias. La orden de los ángeles de emergencia son los Melchisedec, y básicamente Drumbalo Melchisedec de allí tomó ese nombre. Eh, el ángel que bajó con ellos se llamaba Maquiventa Melchisedec, y como también pasó a ser parte de la cuarentena por haber venido con ellos, aprovechó la instancia para ayudar en Atlántida y fue parte de la trinidad de jerarcas que manejaba Atlántida, jugó el papel de ser lo neutro, junto a Tot y Astarte, que fueron los últimos jerarcas que tuvo Atlántida. No es Tot el egipcio, es el verdadero Tot. El Tot egipcio es como rescatar el mito del verdadero Tot Atlante. Y el nombre de Astarte también lo putearon con el tiempo y lo mezclaron con Ishtar y Ananna y lo terminaron volviendo un arquetipo de Lilith. También hundieron el nombre de Astarte. Eh, y ahí Melchizedek le dejó a los atlantes algo que se conoció como la ley de Melchizedek, que eran un poquito más de 1000 preceptos que servían para cuidar la nobleza del ser, para funcionar de una forma correcta y ser un miembro útil en la sociedad, que después terminaron siendo unos pobres 10 mandamientos, que es otra cosa que plagiaron. Cuando finalmente llega Adán y Eva y los recibe Pan y, les los deja y los presenta ahí en su hogar y todo eso. Ellos viven tranquilamente mucho tiempo. Los adanitas llegaron a ser cerca de 1 millón de integrantes, eran una buena cantidad de gente. Pero Caligastias, el lobo, no estaba de acuerdo con la presencia de Adán
porque técnicamente hablando, este humano primordial en nuestro planeta era el verdadero Logos por el momento en el que él estaba realizando su misión, porque según Caligastias, él nunca había dejado de ser el Logos del planeta, él seguía siendo el príncipe planetario. Entonces no quería que Adán y Eva concretaran su misión porque según él todo lo que hizo fue justamente para lograr esto que ellos habían venido a hacer, que era el aportar la genética necesaria para que las razas se mezclaran. Y sí, después los Nefelim podían procrear con cualquiera después de esa mezcla, pero estaban muy cargados de presencia de lo masculino, eran demasiado belicosos, eran una raza demasiado guerrera y las razas humanas no son guerreras. Las razas humanas son artísticas, las razas reptiles son guerreras. Entonces pasó que Elo comienza a meterle cosas en la cabeza a un general nodita. Eh, Luego de que los Anunnakis le ganan a los Nefelim con las bombas nucleares y todo esto, siendo Krishna el último Nefelim representante de Elo, Kali, Kaligastias, Kali, él fue el último representante físico de Elo. Después de él, el primer patriarca que surge sería el que conocemos como Nod, y Enoch sería hijo de Nod. Por eso en el texto bíblico dice que cuando Caín mata a Abel se fue a las tierras de Nod. Ese Nod. Eh, Serapatatian, este general, que de paso hay que decir que su nombre significa la serpiente antigua, le movió la cabecita Elo, metiéndole la idea en la cabeza de que un hijo entre adanitas y noditas podría lograr la paz entre ambos pueblos. Y se acercó a Eva, logró hacer una amistad con ella. Eva también quería la paz entre estos dos pueblos, aunque los adanitas realmente no atacaban a nadie ni hacían nada, pero los noditas tenían la costumbre de atacarlos y robarles cuando los veían o asesinarlos. Entonces, Eva decide que sí, que es buena idea, y eh, este chico, el Serapatatian, le trae a un connotado guerrero nodita, un respetado guerrero, llamado Cano. Pasa lo que tiene que pasar. eh, Eva se contamina con materia de, de nuestro planeta, pierde su pureza álmica por haber tenido relaciones con este otro hombre, por ser la pareja perfecta de Adán, y pierde la inmortalidad junto con Adán. Y el hijo que nace sería Caín. Cuando los noditas se enteran de esto, pues lo usan de excusa y dicen no, que esto ensució nuestra sangre, esto es un sacrilegio, bla, 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 bla. Y básicamente se arman para atacar, no para atacar realmente, para saquear el Edén. Toman este hecho como la mejor excusa para atacar el Edén porque ya llevaban rato queriendo robar el Edén. Porque pues los gigantes comían mucho y ya empezaba a escasear la comida. Y por supuesto, claro, quisieron robarse lo primero que querían robarse era el árbol de la vida, porque supuestamente los iba a ayudar a vivir más tiempo. Y así lo hicieron, atacaron el Edén y Adán decidió irse sin pelear porque él no vino a hacer guerras a nuestro planeta. Esa no es su misión, así que él se va. Y tal como presumen algunos científicos teólogos, el segundo Edén fue construido efectivamente entre el Tigris y el Éufrates. El, el primer hijo que nace en este segundo Edén fue Abel, y esa es la razón de por qué estos dos hijos en particular del millón que fueron son importantes en la historia. Caín fue el último hijo que nació en el primer Edén y Abel fue el primer hijo que nació en el segundo Edén.
el cuento entre estos dos chicos es que Abel era ganadero, tenía cabezas, mientras que Caín era agricultor. Y Abel molestaba a Caín mucho, eh, en base a que hacía lo mismo o tiene el mismo, se dedica a lo mismo que Adán. Adán era biólogo y tenía que ver con, no, miento, Eva era bióloga, Adán era, ¿cómo se llaman los de las plantas? Botánico. Y Abel molestaba a Caín diciéndole que se dedicaba a las plantas y que Adán no era su padre, que no, que aunque hiciera eso, él nunca le iba a agradar a su padre porque no es hijo de su padre. Y también le decía que la gente le gustaba más la carne que él ponía sobre la mesa que las nuecesitas culias con las que él llegaba. Y todos los días básicamente eran lo mismo, ¿no? Que no es tu papá, que no es tu papá, no hagáis eso porque no te va a querer y hasta que un día pues se le despertó la sangre nefelina a Don Caín y le mandó un piedrazo en la cabeza nomás a Abel y lo mató, po. Y ahí Eva le dice que pucha que por la caga que se mandó sería mejor que se fuera a vivir donde su padre. Y por eso se va a las tierras de Nod. Algo simpático de, de este tema de Adán y Eva, o más bien de Caín, es que, bueno, Caín llegó a vivir con los noditas, pero no fue bien recibido. Se metió al ejército y partió desde el perraje y a pura punta de esfuerzo logró destacar medianamente. Pudo haber destacado más si no hubiese sido él, si no hubiera tenido ese pasado, esa mochila que andaba trayendo encima por tener sangre de los adanitas. Hubiera llegado muy lejos dentro del ejército, hubiera sido un buen general. Pero lo quisieron utilizar para librarse de todos los nefelins que consideraban indignos o inferiores. No todos los nefelins nacían caníbales y guerreros y bestias salvajes. Así que tomaron a todos esos y los mandaron a conquistar América. Pero cuando esos gigantes llegaron aquí, decidieron trabajar en conjunto con la gente y ayudar. Y de ahí vienen estos dioses extranjeros, barbados, que ayudaron a los pueblos originarios de América a avanzar tecnológicamente muy rápidamente. Hay un, dentro de los pocos códex mayas que quedaron por ahí, hay una historia que cuenta que un extranjero llegó y que ayudó mucho al pueblo maya y que él era la causa de que su pueblo había sido destruido, que su madre casi muere protegiendo un árbol que a las finales terminó siendo partido en dos de tanto tironearlo para allí y para acá. Ese, ese códex de los mayas tiene un pedacito, un extracto de la historia real de lo que pasó. Efectivamente, Caín fue la razón de por qué el pueblo de los adanitas fue destruido, el lugar donde ellos vivían. Y la madre de este chico casi muere protegiendo un árbol que fue partido en dos por, por la fuerza con la que lo estaban tironeando y simplemente se extinguió. Que de todas formas no les iba a servir porque los nefelines estaban alimentándose de éter y el fruto de prana, así que realmente no les iba a servir de todas formas. Y pues esto es lo que les podría aportar sobre este chisme que quizás es el más antiguo de la historia humana
el conventilleo más milenario y longevo que existe. Así que si quieren dejar de vivir en el pecado original, pues es tan simple como hacerle caso a esa vocecita que nos dice lo correcto siempre y vivir en coherencia con esa vocecita que nos dice que hagamos lo correcto siempre. Tomar el camino conveniente es el más fácil, pero siempre es el más caro. Hasta la próxima, chicos. Bye.